Bienvenidos a esta segunda parte de Descubriendo a Godard en nuestro programa de la otra parte de Black Maria. Creo que este momento es determinante de muchas circunstancias. Si por un momento nos detuviéramos a mirar realmente qué representó el mayo del 68 francés, y esa parte es importante, en la medida del cine francés, la posición de la Cuarta República, de Gaulle, Marois de ministro, la expulsión de Langlois de la Cinemateca y lo que conglomeró dentro de una simetría que parecía perfecta, pero era como una especie de fofa, como un pudín que estaba bien creado, pero disolviéndose lentamente. Y se disolvió tanto que generó los estados generales del cine. Eso es importante en mayo del 68 en París. Si fuéramos más amplios, podríamos hacer la conversión del mayo del 68 mexicano, donde el cine mexicano ya tenía otra composición, otra alternativa, ya tenía un concepto diferente. Por ejemplo, Movimiento Estudiantil de México, julio-diciembre del 68, o sea, podemos decir que es un mes después del mayo, o el mayo o el 68 cordobés. Hay toda una serie de alternativas en América Latina que fueron muy importantes. Y circunstancialmente hay un personaje latinoamericano muy interesante que se llama Glauber Rocha para ese mayo del 68 y sobre todo por ese fenómeno llamado Godard, quien era maoísta y quería ser comunista y que de una u otra manera traicionó su concepto político cuando Bertolucci de manera muy similar, particular, contrata a un asesino para que mate a Godard por comunista en El Conformista, para aquellos que no lo recuerden. Y Rocha también se da cuenta que ha sido traicionado porque él está exiliado por todo ese proceso de la dictadura brasileña. O sea, son muchos elementos que convergen. Y aún ahora podríamos decir cuál es el elemento vital para estas cosas. ¿Hasta dónde Godard podría ser político en un mayo del 68? Y aquí lo encontramos. Las películas de mayo del 68, que son muchas, parten de un punto de vista diferente al de las películas comerciales, obviamente. Forman parte del trabajo político de un individuo. Ese individuo, ¿quién era? ¿Godard o el grupo? No son como un espectáculo y no pueden ser jugadas como tal, aunque debe ser lo mejor posible. Ese mejor posible todavía es desconocido y se irá develando poco a poco. Había que llevar a cabo una tarea de informativa, mostrar imágenes y palabras que no se mostraban, hacerlo forma parte del trabajo de la resistencia frente a la información gaullista. Se refiere al señor Charles de Gaulle. Hay que volver a aprender el lenguaje, saber cuál es el lenguaje que ha sido amordazado, humillado. Por ejemplo, no se ven imágenes de la gente trabajando, pero paradójicamente las manifestaciones empezaron por los estudiantes, por los obreros, por las fábricas y por alguien que el señor Godard traicionó miserablemente. Y no me da pena decir miserablemente, que se llamaron los situacionistas, Guy Debord, que provenía de los letristas y Susu, porque los mandó perseguir y salió huyendo y corriendo a Norteamérica a tratar de hacer cine junto a Penenbach cuando hace 1 PM o la 1 PM, que es Penenbach y su compañero de trabajo, las iniciales de su apellido, y conoce a un señor llamado Jean-Pierre Gorin, y ahí empieza una historia interesante que veremos en este magnífico texto que se llama Jean-Luc Godard y el grupo Siga Bertov, 1968-1974, de la editorial Intermedio. Y comenzamos con una serie de películas referenciales.
Lo más importante de ese trabajo es que tal vez tiene la forma más concebida políticamente posible. Un folleto impecable que me permitiré leer, que comienza en jueves 30 de diciembre del 65, cuando habla de lo que será el comienzo de la revolución cultural de Mao Zedong, que dice admite por medio el municipio de la Universidad de Pekín. Luego en mayo del 67 se habla de la internacional situacionista, que no era maoísta, que es la base política del mayo del 68, a diferencia de los que odien a Guy Debord. Luego en el 66 hay un elemento importante que son los bombardeos cuando los aviones B-52 sobre Vietnam. Luego el 6 de junio del 66 el Festival de Pésaro con Luc Moulet en el marco del coloquio titulado por Una conciencia del lenguaje cinematográfico. Y aquí hay algo muy importante. Están hablando en el 66, 2 años antes del mayo del 68 en Pécharo, el gran festival de cine político, sobre la conciencia del lenguaje cinematográfico. Nosotros en Colombia hablamos de la conciencia del lenguaje cinematográfico, hablamos de la conciencia de lo que nos interesa, no del lenguaje cinematográfico. Eso es interesante, sobre todo cuando no conocemos el cine político ni lo hemos de alguna manera determinado y lo habíamos dicho en programas anteriores. Hablan de la nocividad del lenguaje cinematográfico, de los medios para erradicar ese lenguaje. La intervención desata la ira de los semiólogos presentes en la sala. Godard también presente sale en defensa de Luc Moulet. Y empiezan las discusiones. Aquí en el 67... Godard conoce en una cena a Jean-Pierre Gorin, que es su compañero del grupo Sigaberto, que acaba de empezar a trabajar en el suplemento literario de Le Monde, o sea, está en París. Gorin había estudiado en el Liceo Louis Le Grand y había preparado el ingreso a la Escuela Normal Superior. Era militante maoísta. Con otro amigo aficionado al cine, rápidamente planeaba de alguna vez formar un colectivo de producción películas para que incluyera el nombre como el grupo Sigabertov. Y ahí viene la gran eminencia, cuando todo el mundo dice que el concepto de grupo de Sigabertov nació del señor Jean-Luc Godard. El nombre, aquí está corroborado, proviene de Jean-Pierre Gorin, que tomó Godard por ser una eminencia respecto a Gorin. Era el papá y no el hijo el que debía tomar el nombre. Eso que permite que en el 67 el grupo comience a constituirse y Godard realiza un episodio de la película colectiva Lion de Vietnam. El título del cortometraje, Cámara Eil. Está tomado de los escritos del cineasta bolchevique Denis Archibald Kaufman, conocido como Sigabertov. Paréntesis, y este dato interesante, gitano o peonza que gira. Una pequeña antología de escritos de Bertolt que va publicada en Francia en enero del 65. En el 67 se estrena en París La Chinoise, respectivamente la película particular de Godard. Y ahí aparece el mayo del 68, o sea, hay un preámbulo que todos los que consideran lo toman es posterior a mayo del 68, que es cuando el señor Godard se pierde. Henry Langlois es cesado fulminantemente de su puesto en la Cinemateca Francesa. No se dan explicaciones por la legendaria negligencia y la falta de profesionalismo del fundador de la Cinemateca. Proporciona una coartada convincente. Y aparece lo que se llama los estados generales del cine, donde todo el mundo protesta contra el cine. El gran punto de partida es hasta donde todo ese proceso godariano es determinante para justificar un proceso político que de algunas maneras, como dicen el argot colombiano, son angurrias del señor Godard, porque su condición política juega con los maoístas, la defensa de China, el trabajo, como vemos en los trabajos con Jane Fonda, el trabajo de las letras del Este. O sea, hay muchas condiciones políticas en el mundo cuando ese mayo del 68 que Godard, a mi modo de ver y tal vez analizando las películas en contexto, no justifican la forma de pretender liberar las ideologías a partir del cine. Allí esto creo que lo hace más un cálculo de escritura y de formas particulares, porque son mucho las condiciones que de alguna manera definen
su posición política, Vietnam, los maoístas, los libaneses, los egipcios, en fin, es una constelación de posibilidades políticas donde queda de alguna manera atrapado en esa nebulosa el señor Bertolucci, militante, el señor Rocha, militante latinoamericano, y otra serie de personajes, y es muy particular. Godard hace un manifiesto a Al-Fatah, a los árabes, en el año 1970, y dice: hemos pensado que políticamente era más justo venir a Palestina que ir a Mozambique, Colombia, Bengala, Oriente Medio, y fue directamente colonizado por los imperialistas franceses y británicos. Nosotros somos militantes franceses. Es más justo venir a Palestina porque la situación es compleja y original. Hay muchas contradicciones de la situación que está en manos que no son claras. Nos referimos al sudeste asiático, al menos en teoría. Para nosotros que actualmente militamos en el cine, la tarea aún es teórica. Ojo, para nosotros que actualmente militamos en el cine, la tarea es aún teórica. Pensar de otra forma para hacer la revolución, todavía estamos en eso. Llevamos un retraso de varias décadas respecto a la primera bala de Al-Fatah. Mao Zedong ha dicho que es un buen camarada, va allí donde están las dificultades, allí donde las contradicciones son más agudas. Y yo me pregunto, señores que me están oyendo, ¿qué pasó en la Nouvelle Vague cuando estaban los Pieds Noirs? Me refiero a Argelia, cuando los únicos que se preocuparon por ello fue Camus, que se suicidó, Sartre, que va a Cuba a hablar con Fidel Castro para preguntarle qué tiene que salvar a los Pieds Noirs. Pero Castro termina en Nueva York, en las Naciones Unidas, y su relación con las Panteras Negras, donde supuestamente va a ayudar, nunca funciona. Entonces, las Panteras Negras nunca funcionan, los argelinos tampoco fueron participantes, y la Nouvelle Vague se despreocupó de este contexto solo hasta mayo de 68, cuando Argelia era una colonia. La única referencia que tenemos es la batalla de Argel de Gillo Pontecorvo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el papel de Godard desde la China del 67, que había comenzado a implementar como una partida política, sobre todo como leíamos al comienzo, que había estado en el Festival de Pécharo hablando en el 66 por una conciencia del lenguaje cinematográfico? Y surge la gran pregunta, ¿esa conciencia del lenguaje cinematográfico con tintes políticos, entre paréntesis, será convertida en historias del cine como un concepto de montaje y de teoría cinematográfica? ¿O será el Godard político que hizo la China, que atacó de alguna manera a los situacionistas indirectamente, que eran anteriormente los letristas? ¿Quién es realmente Godard? ¿El político, el cine o su grupo Siga Bertov, que fue creado por Gorin y no realmente por Godard, que era la cabeza? Es más, después de todo este periodo, si ustedes buscan su filmografía, y se la voy a corroborar acá con ustedes para quedar más claros, aquí está, Forever Godard. ¿A dónde sale el señor Godard? El señor Godard sale para Inglaterra. Aquí está, 66, 69, 67, 68, todo el periodo 69, Viento del Este, todo este periodo político hasta el 74, y termina en Inglaterra siendo número 2, que es cuando empieza a trabajar sobre las ideas en video, porque ha conocido a su tercer encanto, Anne-Marie Melville, y hace en inglés número 2, que es una película en video, y luego comienza a trabajar con una serie de documentales particulares donde el video se considera como algo importante, con un antecedente técnico que es muy importante, la creación de la cámara Atom 35 y 16 milímetros. Fue un punto importante antes de que fuera de alguna manera demandada por Arriflex, porque dice que el señor Bubiala le había copiado el material. Luego el Godard político ha dejado de vivir, que viva Godard.